otra cosa que no tenía que responder porque la tomaba como muy obvia. No me pareció difícil, sé que fue mi error en no comprender las preguntas porque sabía todo. Pero a veces los nervios o por malinterpretar las preguntas a mí me complicó. Y cálculo, bueno, yo sabía que me iba a salir mal porque no sabía bien. Y como te vio a lo último, a la una hora que termina la clase, creo que pediátrico fue peor. Hasta ahora se me está complicando y quiero intentar, pero bueno, se aprende. Bien. Yo coincido también con la compañera. Comunicación, creo que estamos. Hola, buenas tardes. Bueno, a mí me pasó lo mismo, la verdad que me gustaría ver parcial ese día, yo estaba mal, o sea, no me sentía bien. Me fue mal, o sea, la fórmula la sabía, tuve los cálculos, pero no sé si los controles que existía, o sea, la dosis cada cuántas horas, o decía 24 horas, y bueno, si dice 24 horas, en esa parte me perdí, que no sabía si se ponía 24 horas o qué. Y después, bueno, con el diagnóstico de enfermería también me pasó lo mismo, que bueno, obviamente en estos momentos, cuando volvés te das cuenta, que me quedé, por ejemplo, relacionado con, manifestado por, que obviamente sabía que eran signos y síntomas. O sea, pero bueno, estoy como la compañera, cálculos, o sea, tenía el conocimiento, pero ya te digo, no sé si no lo decía a las horas, bueno, también fue sobre la marcha, y bueno, y eso es lo que realmente me gustaría reforzar. No sé si vos, Steffi, tendrás algunos ejemplos como para que yo vaya practicando así en casos, que no es lo mismo que te den todo detallado a que estén en los casos, porque también se me mezcló cuando el diagnóstico, porque había millones, por ejemplo, tenía baja la frecuencia respiratoria, la temperatura, o sea, había varios factores, y bueno, ahí es como que medio que me perdí cuando no sabía, o sea, qué responder, por qué tenía, o sea, la temperatura. Yo fui por el lado de la hipotermia, no sé si todos pusieron lo mismo, y bueno, me incliné que fue debido a la hemorragia que tenía, que bueno, le causaba hipotermia. Bien, vamos por partes. Entonces, de comunicación estarían bien, y si no tienen el COSIER que mandó la profe o está en el campus, si quieren verlo, el capítulo de COSIER que habla de comunicación, eso está en el campus, es repasar más que nada, pero les mandé hoy la listita de los temas que íbamos a ver hoy. La voy a mirar, así vamos en orden y no nos perdemos. Seguramente lo que más les cuesta es PAE, y también había gente que se había confundido mucho con lo que va en la hoja de enfermería y en el report. ¿Hay alguien que no lo tenga claro? Yo quiero que me saque la duda porque yo creo mucho lo confundimos cuando se hablé con mi compañera el tema del registro de enfermería. Como que faltaba cosas incompletas, dijo ella. Y yo digo, uy, que no entendí, hasta ahora no entiendo eso. Bueno, en la hoja de enfermería, la tengo acá, ahora se las voy a mostrar. Tengo muchas cosas para mostrarles, pero estaba la hoja. Bueno, no sé si llegan a verla. No se ve nada porque encima se pone la cámara como... Bueno, no importa. En la hoja de enfermería lo que no debe faltar, primero, son nombre y apellido del paciente. Eso lo habíamos hablado, ¿se acuerdan que yo les había dicho? Es muy importante que tenga todos los datos del paciente y dónde ubico al paciente, o sea, el apellido, el nombre, el servicio en el que está internado, el sector, la cama, la historia clínica, si es que está disponible, la edad, el peso, la fecha, el diagnóstico, y en fecha y hora
que nosotros realizamos los controles y vamos a poner las observaciones o la evolución de enfermería. En esa evolución de enfermería vamos a poner cómo está el paciente, cómo lo encontramos, el control de signos vitales, que va del otro lado de donde hacemos la evolución, con todos los signos y síntomas que encontramos en la persona en el momento, que va a ser lo mismo que nosotros vamos a utilizar después para hacer el pase de guardia, que son todos los datos que tiene que saber el que recibe la guardia para saber que no hubo ninguna alteración en el paciente. Si alguno tiene duda, puede interrumpir o levantan la mano como quieran, así vamos interactuando y es mejor. Si no, voy a hablar yo sola las 2 horas. Perdón. Sí. Entonces, la hoja de enfermería para todo estas personas, servicio internado, sector cama, después, cómo está el paciente, cómo lo encontramos y si hubo alguna alteración para pasar en la guardia, ¿no? Exacto. Por ejemplo, si yo llego a la habitación y me encuentro con que el paciente deambula, voy a poner que el paciente en el momento se encuentra deambulando porque no está en la cama. Ahora, si llego y lo encuentro que está en posición semi-forward, voy a poner el paciente se encuentra en posición semi-forward y entonces ahí empiezo a hacer un diagnóstico de cómo lo veo yo en la observación céfalo-caudal. Bien, no voy a poner exactamente cómo tiene el pelo, cómo tiene las orejas. Quizás en la hoja de enfermería me voy a detener más si yo veo alguna alteración en ese cabello, o si veo alguna alteración en los ojos, o si veo que las pupilas están dilatadas, o que no son simétricas, porque no puedo hacer toda una descripción del paciente larguísima en la hoja de enfermería. Tenemos un espacio acotado para hacer la evolución. Entonces vamos a poner lo que nosotros creamos que es importante. Por ejemplo, si tiene un acceso venoso periférico, ¿dónde lo tiene? Si tiene una sonda vesical. Todo lo que nosotros veamos en el paciente lo tenemos que poner. Todo lo que veamos que nos llame la atención. Ahora, si vemos que tiene el cabello aseado y eso no lo vamos a poner, lo vamos a obviar porque no es algo relevante. No sé si me explico. Sí, se explicas. Bien. Y después eso mismo que yo registré en la hoja de enfermería, lo voy a tener como valoración para el momento de dar el pase de guardia, que va a ser cómo yo encuentro al paciente y si hay alguna alteración en el paciente, además de todos sus datos. ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí. Bien. Y el report, que es otra cosa totalmente diferente, viene a ser un documento legal, ¿bien? Donde va a especificar todas las acciones o todas las cosas relevantes que sucedieron durante la guardia y quiénes estuvieron trabajando en ella. Entonces, de esa manera, si en algún momento se pide una copia del report, ahí va a funcionar como un documento legal. ¿Bien? Y ahí se registra todo. Por eso dice que está enumerado, que no pueden faltarle hojas, ya lo habrán leído ustedes y saben exactamente cuáles son las cosas que no pueden estar en el report. Que es totalmente diferente a la hoja de enfermería, porque en la hoja de enfermería nosotros hablamos del paciente, en cambio en el report vamos a hablar del personal y de todo lo que sucede con el personal y si hay alguna no sé, alguna eventualidad que suceda en la guardia, va a estar escrito en el report. Sería todo lo que se hizo Exacto. durante esa guardia. Exacto. Y es un documento legal que le va a servir al personal. Claro, le sirve tanto al personal para avalar de todas las acciones que se hicieron durante esa guardia, como también le sirve a cualquier persona externa que necesite de ese documento legal para una vía judicial, por ejemplo. Se registraban los materiales que se habían utilizado y los que tiraban para el último turno. ¿Puede ser? ¿O me equivoqué de libro? No.
Sí, en el report se puede colocar eso, pero no sé si exactamente así lo decía, ¿eh? Ahora ya me hiciste entrar en dudas a mí. Decía año ambulatorio y después decía área que se registraba cuando los materiales, lo que quedaba, el próximo turno. Bien. Entonces sí. Yo porque no tengo acá a mano. Lo estoy buscando, ¿eh? ¿Será porque yo cambié? Steffi, escúchame, Sí. cuando se habla hay mucho retorno. Cuando alguien va a hablar, pagan lo que es el sonido, así no se hace el retorno y no se escucha mal, porque se está escuchando mal si no, cada vez que alguien habla. Sí, se escucha muy mal. Bien. ¿Ahora sí se escucha mejor? Sí, ahora sí. Ah, era porque yo lo dejaba abierto mi micrófono, pero lo voy a empezar a cerrar así pueden escuchar. Bueno, Acá lo tengo. ¿lo encontraste? Ah, yo también, acá tengo manual, pero... Cantidad de trabajo en el área por fecha y hora de persona. Se registran los procedimientos y materiales utilizados, se registran materiales y equipos propios del área, Sí. se sacan datos para estadística y epidemiología y investigación y docencia, y bueno, después las características. Está bien, las características es lo que por ahí más les van a pedir que pongan. No exactamente todo lo demás porque sería larguísimo, pero sí qué características tienen que son las más particulares. Esto de que es un documento, que debe estar enumerado, eso lo dice ahí, ¿no? Sí, debe estar foliado, que no falte ninguna hoja, tiene que estar enumerada, escritura continua, bueno, de la primera hoja no saltea renglones, caritas, bueno, después se registrar todo el tipo tecnológico, se debe sellar al costado de cada paciente y al final del turno, y bueno, y al finalizar una línea para que continúe el próximo turno. Bien, sello y firma. No se olviden, no es solo el sello, es el sello y la firma. Bueno, estoy buscando la lista todavía. Estoy buscando la lista que les mandé de los temas que íbamos a hablar hoy. Pasa que estoy con la compu, con el celu, mandé 500 mensajes hoy, perdón, que los volví locos, pero la profe me pedía las listas, y yo no tenía las listas, y bueno, traté de dejarlos descansar el fin de semana. Acá está. Bueno, el pase de guardia lo hablamos. PAE, vamos con PAE, porque lo hablamos también en la clase pasada, pero algunos se quedaron ahí a medias con las definiciones. ¿Quién me puede dar una definición de PAE? Es un proceso sistemático científico y ahí me quedé otra vez. Y ahí empiezo a decir de todo yo, de otras cosas. Racional, sistemático, recogida y obtención de datos sobre el estado de salud del paciente. Bien, ¿y ustedes pueden decirme por qué es sistemático? Porque lleva una orden. No específicamente. Cuando decimos PAE,
¿Cómo? Es por un orden, tipo. Por ejemplo, empezamos con la recogida de datos, la valoración. Y va todo por orden. Bien, muy bien. Es como un sistema, bien, que nos permite a nosotros evaluar al paciente constantemente. Entonces, sí o sí tenemos que ordenarnos. Y cuando hablamos de PAE, hablamos de un proceso, ¿no? Es un proceso. Un proceso es algo que es continuo, ¿no? Entonces, es un proceso de atención de enfermería, porque es la enfermera la que está haciendo la atención, es un PAE, proceso de atención de enfermería, pero además se utiliza el método científico. Esto no se tienen que olvidar, que está basado en métodos científicos, ¿bien? Y es sistemático, como decía la compañera. ¿Qué más? Nacional de recogida y recuperación de datos. Bien, ¿y eso por qué? Porque nosotros a través de la entrevista podemos recolectar datos. ¿De qué maneras podemos recolectar datos? Mediante la anamnesis y la evaluación, examen físico. Bien, y hay diferentes fuentes para obtener la información. Primaria y secundaria. Bien, la primaria sería la que obtengo del paciente directamente y la secundaria podría ser de un acompañante o de cualquier estudio complementario, la historia clínica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien, es importante que si hablamos de sistemático que podamos decir por qué. Si hablamos de que está basado en método científico, que podamos decir por qué. No que pongamos proceso de atención de enfermería solamente, porque ya se sabe, la sigla es PAE porque es proceso de atención de enfermería. Pero ¿por qué? Expliquen el por qué, den el detalle, porque si no se los va a dar como incompleto. Esto que estamos hablando ahora, que es sistemático, lo tienen que escribir y tienen que poner por qué es sistemático. ¿Qué más? Bueno, después vienen las características del PAE, o sea, Las etapas. las etapas. ¿Cuál es que la sería primera etapa? Vamos en orden, porque tiene un orden esto. Vamos en orden. ¿Cuál es la primera etapa del PAE? valoración, diagnóstico, No. ejecución. Espera. Valoración. No, No importa qué viene después. Primero valoración. ¿Qué es la valoración? ¿Qué hago en la valoración? hago las recogidas de datos, o sea, voy a, ¿cómo lo digo? Ayuden, chicas. Bueno, la valoración, por lo que tengo entendido yo, de la recogida de datos, ahí se hace la entrevista, se recopila todos los datos del paciente con, ahí que era la observación, la observación, la entrevista y ay, no me sale el otro. Anamnesis, cuando hay la recogida, examen físico. Claro, examen físico, gracias. El tipo de preguntas que tiene que ser abiertas, cerradas o neutras, la exploración, que puede ser un método cefalocaudal en observación, y después están las técnicas que es inspección, palpación, repercusión, ocultación. No, pará. No me acuerdo. Son 4. Bien. ¿Tiene que ver con los datos objetivos?
subjetivos. Los datos primarios, secundarios, puede ser. Todavía no llegamos a los datos. Eso ya lo hablamos, sí, de lo de los datos y la fuente, que puede ser la fuente primaria, puede ser una fuente secundaria. Pero cuando yo ya estoy haciendo una valoración del paciente y estoy en la observación, que va a ser lo primero que yo voy a hacer cuando entre el paciente, antes de hacerle cualquier pregunta, lo primero que voy a hacer va a ser observarlo. Que tenga de los visión, audición, olfato, tacto, y ahí es donde vamos a utilizar los instrumentos como el termómetro, la medición. No, pará, Liliana, no te me vayas por las ramas. La valoración, son 4, ¿bien? Uno es la observación. En la observación yo voy a observar al paciente y voy a ver si el paciente tiene alguna alteración en su cuerpo, si tiene alguna dificultad para caminar, porque lo voy a observar. Si de repente le falta o tiene la amputación de algún miembro, también lo voy a hacer en la observación. Después, ¿cuál es la otra? Las técnicas. ¿Cuál? La inspección. Sí. Esa. Y en la inspección que voy a... Auscultación y percusión. Bien, Son es 4. percusión, porque recién escuché otra cosa, pero es percusión. Bien. Yo dije repercusión. Bueno, no, es percusión. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ponemos la mano por encima de, puede ser el abdomen, y golpeamos, con 2 dedos acá lo que vamos a hacer es escuchar el golpe, la percusión, y el sonido que se efectúa al hacer el golpe. Generalmente es un sonido mate, hueco, ¿bien? Es eso. Y en la auscultación lo que vamos a buscar pueden ser sonidos hidroaéreos, pues se puede escuchar el latido del corazón, se puede escuchar la entrada y salida de aire, ¿bien? Y todas las alteraciones que puede haber en eso, puede haber sibilancias, puede haber runcus, etcétera, etcétera. Pero eso en detalle no se los van a preguntar, pero sí cuáles son los métodos, ¿bien? Los métodos serían la observación, la inspección, la percusión, la palpación. ¿Estamos hasta ahí? Sí, y después viene las organizaciones de datos, la validación de datos, que ahí es donde estamos con las 14 necesidades de Virginia Henderson. En organización de datos, ¿tenemos en claro cuáles son los datos que son objetivos y cuáles son los que son subjetivos? Hola, Steffi. Los objetivos no son eso que lo que podemos comprobar, y los subjetivos lo que no podemos comprobar, que lo que nos dice, no, digamos, por otra persona, nos dice otra persona. Exacto. Lo que nos refiere el paciente y nosotros no podemos comprobar es lo que va a ser subjetivo. Subjetivo. Exacto. Y lo objetivo va a ser lo que nosotros podemos comprobar. Si el paciente refiere que tiene dolor en el abdomen, ¿no? ¿Qué hago yo? ¿Cómo lo califico? Por la escala numérica. A través de la escala le preguntamos del 1 a tanto cuánto le duele. Bien, y en ese caso entonces, ¿es subjetivo o es objetivo? Objetivo según lo que él nos diga. Perfecto. ¿Por qué? Porque se pudo comprobar. Bien, si ustedes lo están cuantificando a través de una regla o de una escala, entonces quiere decir que ya está cuantificado, que se pudo comprobar que hay dolor y cuánto hay de dolor según lo que nos refiere el paciente, pero entonces va a ser objetivo, porque ya lo medimos. Bien, ahora si dice, refiere que está con emesis, ¿alguien sabe qué es emesis? No.
Yo no. Sí, vomito puede ser. Sí, Emilia. Emesis es vómito, pero en vez de decir vómito se dice emesis. Por eso cuando se da algo para las náuseas o para los vómitos, se dice que es un antiemético. Entonces, si el paciente refiere que tiene emesis hace 3 días, nosotros no lo podemos comprobar, entonces va a ser un dato subjetivo. Bien. ¿Y va a ser actual o va a ser histórico si dice que hace 3 días está así? Actual. ¿Por qué sería actual? Porque es de 3 días, porque en realidad dice que si es más de 6 meses, ahí se dice que es histórico. Bien, bien, muy bien, sí. De 6 meses para acá va a ser actual. De 6 meses para atrás va a ser histórico. ¿Qué más? ¿Qué sigue ahora? Los modelos. Separamos los datos y una vez que separamos los datos y ya tenemos cuáles son los datos reales, que son objetivos, subjetivos, actuales e históricos, vamos a evaluarlos según las 14 necesidades de Virginia Henderson. Sí, ese. Bien. Si yo digo que el paciente tiene 38,5 de temperatura axilar, ¿qué está cursando? Pirexia. Exacto. Y si tiene pirexia y además esa pirexia lo que le está provocando es una frecuencia cardíaca de 120 ciclos por minuto. Además, ¿qué está cursando? Taquicárdico. No. Frecuencia cardíaca, dije, o respiratoria, perdón. Cardíaca. O escuché mal yo, puede ser, ¿eh? Y sí, Dijo, porque 138 de respiratoria, chicos, ya está. Ya tiene, se fue. Sí. No. Entonces, latidos por minuto, tiene 138, tiene una taquicardia. Bien. Y además, su frecuencia respiratoria es de 28 ciclos por minuto. ¿Qué puede suceder? Sí. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿En qué alteración me voy a enfocar yo? Respiración. En la respiración porque es la primera de la necesidad de Virginia Henderson. No importa que esté con una perdón, pirexia. pero hace mucho eco en los micrófonos. No sé si es solo a mí o es a todos. No, a todos. Porque si no es como que no se entiende mucho. Bien, ¿ahora se escucha mejor? A vos se te escucha bien, pero cuando hablan la compañera, por ejemplo, como que no se entiende porque como que hacen eco. Bien. Entonces, si tiene una taquicardia, si tiene una taquipnea, por ejemplo, y si tiene una hiperpirexia, yo me voy a enfocar en la respiración, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es la primera necesidad alterada de la de Virginia Henderson, o sea, por el orden. Ok, ¿y una acción de enfermería para eso cuál puede ser? Acondicionar al paciente en la posición semipobre para que pueda respirar bien, puede ser. Para favorecer la respiración o para mantener las vías aéreas permeables. Claro, Estefi, te hago una consulta. ¿Cómo se llama? En 15 14 minutos se va a apagar lo que es la clase, te aviso porque acá me está avisando.
Sí, vuelvo a mandar el enlace, un enlace nuevo para que nos conectemos. Bueno, entonces yo pongo al paciente, colocar al paciente, acuérdense que siempre es con un verbo las acciones de enfermería. No voy a poner coloco al paciente, no, es colocar al paciente en posición semi-Fowler para favorecer la respiración, manteniendo sus vías aéreas permeables. Después de eso, como para la taquicardia, generalmente en las 14 necesidades no hay nada que yo pueda hacer más que evaluar otros signos y síntomas, me voy a enfocar en la necesidad que, si no me equivoco, es la séptima o la quinta, la necesidad de regular la temperatura corporal. Entonces ahí me voy a enfocar en la pirexia o en la febrícula que esté cursando, no importa cuál. Pero si sabemos que está alterada y que está elevada, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tratar de bajarla. Está bien, pero si yo le pongo a la profe tratar de bajarla, Bueno, me va a bajar la pregunta. Díganmelo como un diagnóstico de enfermería. Bajarla mediante paño frío, desabrigarlo, ventilar la habitación. Bien, yo pondría aplicar medios físicos para bajar la temperatura corporal. Por ejemplo, los medios físicos se entienden que son los paños fríos, que pueden ser en las axilas, que pueden ser en la ingle, pero además voy a quitar la ropa de exceso, voy a ventilar, como decía Elizabeth, voy a dejar que corra el aire. Pero aplicar medios físicos estaría bien, o sea, solo poniendo aplicar medios físicos al paciente para disminuir la temperatura corporal, ya eso sería fantástico. ¿Se entiende? Sí. Bien. Y si tengo que hacer un diagnóstico de enfermería con el PES, no importa cuál, digamos que el paciente tiene una dificultad respiratoria porque tiene un EPOC y nosotros no podemos poner EPOC porque es un diagnóstico médico. ¿Qué puedo colocar yo? Dificultad para respirar, o la frecuencia respiratoria. ¿Y cómo lo armaría en el PES? Esa es la parte que ahí se te complica. Yo lo armaría como, es decir, problema, la que es respiratoria, ¿no? O sea, el problema, la necesidad alterada, que es la respiratoria, pondría relacionado con la etiología, que la etiología le pondría vías aéreas o esta donde yo siempre me mareo cómo ponerlo, pero porque no sé qué hay, porque no sé cómo, porque yo sé que no se le pone término médico, entonces ahí es donde yo me mareo. Bueno. Porque yo sé que es relacionado con, manifestado por. Bueno, entonces lo primero que tenemos que poner es lo que está cursando el paciente. Si tiene una dificultad respiratoria, entonces tiene una alteración en la necesidad de respirar con normalidad. Así arranco yo mi diagnóstico de enfermería. Alteración en la necesidad de, y pongo la necesidad que tiene alterada, puede ser alteración en la necesidad de regular la temperatura corporal, porque por ahí no tiene otra cosa y es solamente la temperatura lo que yo tengo que diagnosticar como enfermera. Pero entonces, yo voy a poner alteración en la necesidad de, ahí pongo cuál es la necesidad que está alterada, relacionado ¿con qué está relacionado? Ahí va la etiología, cuál es el problema de base que tiene el paciente. Y en este caso yo les dije EPOC, pero puede ser una insuficiencia respiratoria. Bien, entonces pongo o una enfermedad pulmonar respiratoria. Entonces puedo poner
alteración en la necesidad de respirar con normalidad, relacionado con enfermedad pulmonar crónica, manifestado por disnea, taquipnea, lo que ustedes le quieran poner según el dato que tengan. ¿Se entiende? Pero siempre es alteración en la necesidad de... ¿Cuál es la necesidad que está alterada? La etiología, que es la enfermedad que está cursando el paciente, pero no lo ponemos con términos médicos. Y después, el signo y síntoma. ¿Por qué? Y si tiene una disnea, voy a poner cuánto tiene de disnea. Si tiene una bradipnea, voy a poner cuánto tiene de bradipnea. Si está con 10 ciclos por minuto de respiración. Entonces, pongo, arrancamos de cero. Alteración en la necesidad de respirar con normalidad, relacionado con enfermedad pulmonar crónica, manifestado por disnea, 10 respiraciones por minuto. Claro, ¿ves? Yo sabía que se podía poner, por ejemplo, la necesidad alterada. O sea, yo buscaba dentro del caso algo que coincidiera. Pero bueno, ahora sí resulta más fácil sabiendo que uno puede utilizar que la necesidad alterada está alterada o no. Vos siempre el diagnóstico de enfermería lo vas a hacer desde la primera necesidad alterada que tiene hasta la última, van a ser tus diagnósticos de enfermería. Siempre tenés que tomar la más importante, que va a ser si tiene alteración en la necesidad de respirar, la de movilizarse y la de temperatura, y bueno, primero va a ser la de respirar, después va a ser la de movilizarse y después va a ser la de temperatura, o va a ser primero la de respirar, después la de temperatura y después la de movilizarse. Claro, no, eso sí te entiendo. Yo lo que no sabía era cómo, o sea, yo sé que va primero la necesidad alterada, pero no sabía que se podía utilizar el término ese. Yo por ahí buscaba otro término que indicara que tenía, por ejemplo, problemas para respirar. Pasa que no me acuerdo. No, siempre es alteración en la necesidad de. Y después Perfecto. sigue con la etiología, que es el origen, y el signo o síntoma que está presentando el paciente. ¿Algo más de diagnóstico de enfermería? ¿El potencial lo saben hacer? Sí, sí. ¿Lo explicaste, Steffi, por fin? El diagnóstico potencial es un diagnóstico que nosotros vamos a tomar evaluando cuáles son las cosas que pueden llegar a pasar con el paciente. Por ejemplo, una caída porque no puede movilizarse. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar esa posible caída para hacer un diagnóstico potencial de algo que puede llegar a pasar. Entonces nos estamos adelantando al problema. Eso sería un diagnóstico potencial. Y solamente se hace el P, no es PES. Es el problema y la etiología, y nada más. No va a tener signo y síntoma porque no pasó. ¿Me explico? Sí, sí. Bien. Estoy mirando cuánto quedan. 5 minutos. Sí, ahí ya lo anoté. Ok. ¿Qué nos queda, chicos, de... ¿Estamos bien con lo de... ¿Estamos bien con lo de PAE o falta algo? Falta un montón. Recién estamos en los diagnósticos, ¿bien? Y los diagnósticos, ¿de qué son parte? Porque dijimos que primero estaba la valoración del paciente. Después de valoración, El diagnóstico. bien. Una vez que yo tengo el diagnóstico de enfermería, ¿qué hago? La planificación. Perfecto. Y en la planificación, ¿qué es lo que hago?
los diagnósticos de enfermería. Claro. Bien. ¿Y después qué viene de la planificación? La ejecución. Y ahí es el momento en el que yo pongo en práctica todo lo que vengo preparando para ese paciente. Todos los diagnósticos que tengo de enfermería me van a servir a mí para planificar las acciones de enfermería, que son esas acciones que me piden a mí cuando yo hago un diagnóstico. ¿Qué acciones voy a hacer? Bueno, lo voy a poner en tal posición para favorecer la respiración, o voy a aplicar medios físicos para favorecer la disminución de la temperatura corporal, etcétera, Sí, etcétera. perdón, ahí me están avisando que en 3 minutos se finalizará la llamada. ¿Se vuelve a llamar otra vez? ¿Se vuelve a entrar después? Sí, ahora vuelvo a... No sé por qué se corta, porque yo lo puse hasta las 8:30, pero ahora vuelvo a armar un link nuevo y se los mando al grupo. Cuando Bueno, se corte. A Y mí no una me vez... dice nada. ¿Cómo? A mí no me figura eso que dice la compañera que se lo contó. Sí, a mí sí, arriba de todo en celeste me aparece la llamada finalizará en 2 minutos. a mí también me aparece. No sé mi computador. Bueno, apenas se corta, mando el link nuevo al grupo. Y una vez que yo ya hice todo ese proceso, después, ¿cuál es la otra etapa que me falta? La evaluación. Bien, y en esa etapa, ¿qué es lo que hago? Es evaluar para la finalización de los datos del paciente. ¿Cómo? De a una, porque si no, no entiendo nada. Evaluar, o sea, lo que se hizo, lo planificado, para dar una finalización en el diagnóstico del paciente. En realidad, la evaluación es para ver si lo que yo estoy haciendo, si mis acciones de enfermería están siendo favorables para el paciente o no. Porque en el caso de que en un determinado tiempo, que es el tiempo en el que yo me proponga hacer esas acciones de enfermería, si el paciente no evoluciona favorablemente, yo voy a tener que nuevamente hacer el diagnóstico, hacer las acciones de enfermería y volver a evaluar. Está por cortarse la llamada. Enseguida nos vemos, chicos. Chau, chau, chau.